en este ejercicio vamos a ver, también es del examen de Madrid, de la EBAU de 2021, y nos piden primero estudiar la continuidad y derivabilidad de esta función en x igual a 0. Bueno, pues empezamos por el apartado A. Donde vemos la continuidad y la derivabilidad. Vamos a hacer aquí f' de x. Lo vamos a poner aquí. F' de x será igual a coseno de x si x menor que 0 y e elevado a x más x por e elevado a x si x mayor que 0. Bueno, pues vamos a la continuidad. F de x es continua en x igual a 0 si límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x igual a f de 0. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x será igual a seno de 0, que es 0. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual a 0 por e elevado a 0, que es 0, y f de 0 es 0 por e elevado a 0, que es 0. Por lo tanto, f de x es continua en todo R. Vale. En cuanto a la derivabilidad, f de x es derivable en x igual a 0 si f' de 0 por la izquierda igual a f' de 0 por la derecha. F' de 0 por la izquierda será coseno de 0, que es 1. F' de 0 por la derecha será e elevado a 0 más 0 por e elevado a 0, que es 1. Por lo tanto, f de x es derivable en todo R. Vale, el apartado A estaría ya completo. Vamos al apartado B. En el apartado B nos dice que estudiemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f restringida a menos pi medios. Es decir, vamos a ver dónde hay un máximo, dónde hay mínimos o posibles extremos relativos entre menos pi y 2. Vale, por un lado estudiamos entre menos pi y 0 para la función coseno de x, la de f' igual a coseno de x, y luego estudiamos entre 0 y 2 para la función e elevado a x más x por e elevado a x. Bueno, vamos a ver primero posibles extremos. Habría posibles extremos relativos en coseno de x igual a 0. Pero sabemos que x está entre x está entre, hemos dicho, menos pi, menos pi, y 2, bueno, pues un ángulo de 2, ¿vale? 2, vale. Supongamos que es ahí. Eso me da igual, porque entre menos pi y 0 es donde vamos a estudiar coseno de x. Bueno, coseno de x será 0 entre menos pi y 0 justamente aquí. Aquí que es menos pi medios. Vale, pues entonces x, ¿vale? Menos pi medios. Y ahí tenemos un posible extremo de esa función. Ahora, en la segunda parte de la función, e elevado a x más x por e elevado a x igual a 0, quiere decir que e elevado a x por 1 más x es igual a 0 y que x igual a menos 1. X igual a menos 1, como esta función está definida para x mayor que 0, pues no entra en el dominio de definición. Vale, pues entonces ahora para estudiar el crecimiento y decrecimiento, cogemos los puntos que nos ha dicho. ¿Qué puntos? Desde menos pi
Aquí tenemos que poner el menos pi medios, que hay un posible extremo relativo, el 0, que es donde la función cambia de uno a otro, y el 2, que es el extremo del intervalo a estudiar el crecimiento y decrecimiento. Vale, vamos a ver entre menos pi y menos pi medios. ¿Cómo es la función coseno de x? O sea, f'. La función coseno de x es negativa. Entre menos pi medios y 0, ¿cómo es la función coseno de x? Es positiva. Y entre 0 y 2, ¿cómo es la función e elevado a x más x por e elevado a x? Pues es positiva. Así que la función es decreciente, creciente y creciente, teniendo un mínimo en menos pi medios. Así que tenemos que la función es creciente desde menos pi medios a 0, unión de 0 a 2. Y decreciente desde menos pi a menos pi medios. Además tiene un mínimo en el punto menos pi medios, que estaría aquí, y el seno de menos pi medios es menos 1. Ahí tiene un mínimo. Vale, además nos dice que demostremos que hay un punto x sub 0 perteneciente al intervalo 0, 1, de manera que f de x sub 0 es 2. Bueno, para esto vamos a utilizar, nosotros tenemos f de x sub 0 igual a 2, es decir, f de x sub 0 menos 2 será 0. Vamos a definir una función g de x, que es f de x menos 2. Existe un teorema, que es el teorema del valor intermedio, que nos dice que en una función que vamos a dibujar aquí, vamos a ver, así, ahí tenemos una función, y nos dice que si en los extremos de la función, para que lo veáis, lo vamos a dibujar y veréis cómo se ve muy claramente, si en los extremos de la función, en este caso entre 0 y 1, este es el punto 0 y este es el punto 1, la función toma valores de signo diferente. Imaginemos, por ejemplo, que f de 0 es negativo, viene por aquí, y que f de 1 es positivo, viene por aquí. Entonces, si la función es continua, tiene que existir a la fuerza entre 0 y 1 un punto intermedio donde la función valga 0, ¿vale? Porque para unir un punto negativo con otro positivo tenemos que pasar por el 0. Vale, hemos escogido esta función g de x, f de x menos 2. Es decir, g de x. Y vamos allá. G de 0, que valdría f de 0 menos 2. F de 0, a ver, f de 0 es seno de 0. Seno de 0 es 0. Menos 2 nos queda que vale menos 2. Y g de 1 es f de 1 menos 2. Es 1 por e elevado a 1, o sea, e menos 2. Y esto es 0, 1, algo. Bueno, no, 0, algo, ¿vale? Es e menos 2. Eso vale 0,72, ¿vale? 0,72. Por lo tanto, esto es menor que 0 y esto es mayor que 0. O sea, se cumplen las condiciones para el valor intermedio. Por lo tanto, existe un punto P perteneciente al intervalo 0, 1, o un punto X, ¿vale? Tal que g de x vale 0. Es decir, o g de x sub 0, ¿vale? Existe un punto x sub 0, o sea que f de x sub 0 menos 2 vale 0, o sea f de x sub 0 igual a 2, que es lo que nos pedía demostrar en este apartado. Vale, con eso estaría acabado el apartado B. Vamos al apartado C. En el apartado C nos dice que hagamos la integral entre menos pi medios y 1
de f de x diferencial de x. Esto está dividido en dos partes, en la integral. En menos pi medio, si nos acordamos, había un mínimo. Vale, esto sería la integral entre menos pi medios y 0 de seno de x diferencial de x más la integral entre 0 y 2 de x por elevado a x. Vale, entre menos pi medios y 0, vamos a ver, entre menos pi medios y 0, que sería desde aquí hasta aquí, el seno es negativo y no, ¿vale? No cambia de signo, pero es negativo. ¿Qué quiere decir? Que la función viene por debajo. Esta parte de aquí va a ser un valor negativo, ¿vale? Y esta parte de aquí ya sí será un valor positivo. Esto es negativo y esto es positivo. Bueno, vamos a hacer primero la integral entre menos pi medios y 0 de seno de x diferencial de x, que será la integral de seno de x es el menos coseno de x entre menos pi medios y 0, es decir, menos coseno de 0 más coseno de menos pi medios. Coseno de 0 es 1, esto es menos 1, más 0 igual a menos 1. ¿Vale? Esa sería la integral entre menos pi medios y 0. Ahora la integral entre 0 y 2 de x por elevado a x diferencial de x es una integral por partes. X es u, diferencial de v será elevado a x diferencial de x, de donde el diferencial de x será el diferencial de, perdón, sí, diferencial de u será diferencial de x y v será elevado a x. Así que esto será igual a la integral de x por elevado a x menos la integral entre 0 y 2 de elevado a x por diferencial de x. Así que esto será igual a x por elevado a x menos e elevado a x entre 0 y 2. Y esto me da igual a 2 por e al cuadrado menos e al cuadrado menos 0 por elevado a 0, que es 0, más e elevado a 0. Es decir, e al cuadrado por 2 menos 1 más 1. Es decir, e al cuadrado más 1. Vale, pues la integral entonces entre menos pi medios y 0 de f de x por diferencial de x será menos 1 más e elevado al cuadrado más 1, es decir, e elevado al cuadrado y ya está, e elevado al cuadrado. Vale, en este caso no nos piden el área, sino la integral entre menos pi medios y 0. Se nos anula una con otra, por lo tanto, nos queda e al cuadrado. Si nos hubieran pedido el área, esta la habríamos tenido que tomar en valor absoluto, con lo cual el área total habría sido 2 más e elevado al cuadrado. Y con eso ya estaría acabado el ejercicio completo.